Hola, mi nombre es Susana Reveles Gamboa y en este clip vamos a tratar ejemplos de cómo calcular o determinar el dominio de las funciones. Recordamos, bueno, función es una regla que asigna a cada número X en un conjunto A, o en un conjunto de números al que le ponemos un único resultado B. Aquí la condición es la siguiente. Aquí tuviera en una bolsa todos los números que pertenecen a mi conjunto A, tuviera en otra bolsa todos los números que pertenecen a mi conjunto B, una función es una regla que me dice cómo a este número lo voy a asignar con este resultado, por ejemplo, o cómo este número lo voy a asociar con este otro resultado. Lo que le pedimos para que sea función es que el resultado sea único, que yo no tenga el caso de que este número se asoció con este y se asocia también con un número diferente en el conjunto de resultados. No. Para que se trate de una función, el resultado debe de ser único. Y bueno, ¿qué es el dominio de una función? El dominio de una función, digamos que es el conjunto de números o valores de entrada que admite la función. Y uno pensaría, bueno, pues se pueden hacer todas las operaciones del mundo mundial, pero pues no. Resulta que en matemáticas tenemos dos operaciones que no están definidas, que no existen, pues que no se pueden calcular. Aquí, eso es muy, muy importante que lo recordemos y lo tengamos presente. Existen dos operaciones no definidas, recordemos, en el conjunto de los números reales. ¿Cuáles son esas dos operaciones? No es posible o no está definido dividir entre 0. Y no es posible calcular raíces pares, es decir, raíz cuadrada, raíz cuarta, de números negativos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, yo puedo dividir 0 entre 5, 25 entre 3, menos 14 entre 8. Puedo dividir 2387 entre 4. Pero ojo, yo a la calculadora le pido dividir cualquier número, así sea el 1, el 2, el 3, el que sea, si pido dividir entre 0. Eso no existe, no está definido. Si lo haces en tu calculadora, pues la calculadora va a decir que eso es un math error, un error matemático, porque eso igual pasa si yo quiero calcular raíz de 5, bueno, pues es entero va a ser 2.20 algo. Si yo pido calcular raíz de 3 es 1.73 y no sé cuáles. Si yo pido calcular, por ejemplo, raíz cuadrada de 4, eso es 2. Raíz cuadrada de 9, eso es 3, ya sé. Pero resulta que si yo quiero calcular, por ejemplo, raíz cuarta de 16, tendría que ser un número tal que por él 4 veces. Este número de aquí es muy importante porque la raíz de un número, chicos, es este número, como aquí es raíz cuadrada, es este número por sí mismo, las veces que diga la raíz, me debe dar el de adentro. Entonces yo necesito aquí la raíz cuadrada, cuarta, perdón, de 16 es 2, porque 2 elevado a la 4, elevado a esta potencia es el número que tengo aquí, el resultado pues elevado a la
potencia que me indica la raíz me debe de dar el número de adentro. Y estas son las raíces cuartas. Igual pasa para raíz quinta y demás. No es sencillo que nosotros calculemos mentalmente o que conozcamos las raíces, ni siquiera las raíces cuadradas, pero en la calculadora tenemos funciones para obtener esos resultados. Entonces, siempre que sea raíz par, aquí adentro tiene que ser un número positivo. ¿Qué pasa si yo le solicito a mi calculadora, por ejemplo, que me dé la raíz de -1, raíz cuadrada de -2 o raíz cuarta, por ejemplo, de -16? La calculadora nuevamente me va a decir que eso, pares de números negativos, no existen. Entonces, cuando nosotros queremos evaluar una función o cuando estamos hablando que una función es una regla que asigna a un número aquí mediante una regla, que comúnmente estas son operaciones, ¿verdad? Que no es tan fácil a veces escribir con las tabletas electrónicas. Ok, una función es una regla que por medio de ciertas operaciones a este número que yo tenga aquí le aplico estas operaciones, voy a llegar a un nuevo número. Le ponemos. El asunto es que estas operaciones que yo voy a realizar, pues en esas operaciones debemos de cuidar que no se me generen al momento de hacer las operaciones ni divisiones entre cero ni raíces de números negativos. Y en ese sentido, ¿a qué números yo le puedo aplicar la función? A todos esos números que yo pueda dar como valores de entrada de la función que no me lleven a errores matemáticos, a operaciones no definidas. Bueno, pues teniendo eso en mente, les podemos establecer lo siguiente. Las funciones con potencias de x, a esas se les llama polinomios, tienen como dominio otra cosa que hay que tener en mente cuando en una función tiene raíz par, se debe cuidar que dentro de la raíz no se tengan estados negativos. Y por último, si en la función la variable está dividiendo, cuida que el denominador no sea cero. Vamos a verlo ahora sí con ejemplo. Digamos un poquito la teoría general, que igual y tal vez ya la habíamos platicado en otro clip, pero así, igual que aquí de modo general, vamos a verlo ya en ejemplos concretos. Por ejemplo, miren, si a nosotros nos dan ahora sí la función termine cada función. Voy a ponerles aquí algunas funciones. X, que es otra g de x, que sea o x más que entre otra función que sea una f mayúscula, que sea de la forma 4x, 2, sea h de x. Vamos a poner x menos, por ejemplo. Miren, que en la función digamos únicamente potencias de x, o dicho de otra manera, si en mi función hay raíces pares, no hay la x
en una, que la X está, de hecho, en el raíces, es un hecho y lo podemos establecer así. Es todo el conjunto. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta función, en esta fórmula, yo puedo sustituir cualquier número positivo, entero, fracción, irracional, cualquier número yo lo puedo sustituir. Siempre me va a dar un resultado. El resultado puede ser entero, puede ser negativo, positivo, pero ese sería el dominio. Como modo abreviado, podemos decir que es dominio de la función f es todos los números. En esta otra función, esta función que ahora se llama g, la función es 5x más 2 entre 8. Pero cuidado, hay una división más la x no está en el denominador. Que no x o la variable la x no está dividida. Yo le puedo dar cualquier valor a x y siempre voy a poder bien que va a ser, recuerden, cualquier función que no tenga en su definición, en su fórmula, ni raíces de x, la variable dentro de una par, y no tenga la x dividiendo que la x esté en el denominador. Ahora, en esta otra función, f mayúscula de x, aquí tengo x, tengo x también. La pregunta es, lo que queremos cuidar es, como la x está dividiendo, no queremos que en el denominador nos dé qué valor de x, el denominador que es x menos. ¿Ok? Pensemos o bien despejemos de aquí. Es por análisis decir, ok, este resultado va a ser 0 cuando x vale 4. También podemos hacerlo analíticamente. ¿Cómo? Pues 0, yo quiero hacer operación x igual. En este caso está sencillo. Cuando eso me da 0, ¿qué le estorba a la x para estar de un lado? ¿O le estorba esto? ¿Qué operación está haciendo? Está restando. Entonces, ¿cómo podemos despejarla? Pues área despeja del otro lado del igual, como estaba restando, despeja x. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que en esta función, cuando la x sea 2, miren, si sustituimos aquí la x por 2, me va a dar 2 menos 2, me da 0, eso es división entre 0, y eso, lo habíamos establecido, no existe. Ya dijimos, o si ya encontramos que el denominador ya hace 0, ¿quién va a ser el dominio de mi función? Lo podemos escribir así, va a ser cualquier número real, excepto el menos 2, ¿verdad? Entonces, el 2, perdón. Reales menos el conjunto de llaves que contiene al número, y ese sería el dominio de esta función. Finalmente, ¿cómo calculamos el dominio cuando hay raíces pares, raíz cuadrada? Lo que buscamos en este caso es que x menos 1 incluso puede ser 0 porque la raíz de 0 existe. Ok, ¿qué tiene que cumplirse? Aquí es parecido a como hicimos acá en el dominio f mayúscula. Igual hay que tratar de despejar esta x. Y se tratan casi igual. Solución o sus despejes son muy parecidas a las de las ecuaciones. ¿Qué le estorba la x para estar solita del lado de la igualdad? Ah, pues le estorba el menos 1. ¿Qué operación está haciendo? Restando. ¿Cómo se despeja del otro lado? Pues sumando. X igual que 0. Esto es decir, x mayor o igual que 1. Y ese sería el dominio de nuestra función.
son los números mayores que menos uno. Eso, ok. Podemos escribir así, tales que, es que, ese sería el dominio de la función. Te comento, tal vez no conozcas o no recuerdes mucho ese símbolo. Vemos por ejemplo, nosotros sabemos que 3 es menor que 5. Este que yo puedo decir que 8 es mayor 1, es mayor que. Cuando yo escribo x menor, este es el menor o, entonces estamos diciendo, por ejemplo, todos los números menores o iguales que 1 o que ya tienen 0 igual 1, supongo, números menores o iguales que el 1, ¿verdad? O iguales que 1 puede incluir el intervalo que va. En el caso de nuestra función, era lo contrario, ¿verdad? Los mayores iguales que 1. Ahora, mayores, dijimos h, x. ¿Dónde están los números que sean? Hasta el. Y este paréntesis que también incluimos h. Cualquier duda, cartas en tratar de, bueno, hay la posibilidad en línea, pues